El proyecto Nuevas Tecnologías Aplicadas a las Artes Circenses de la Asociación Valenciana de Circ ha ido dirigido a poder promocionar toda la línea de espectáculos de distintas compañías de circo que están incorporando las nuevas tecnologías que van apareciendo. Desde la Asociación Valenciana de Circ les propusimos la colaboración a la Asociación de Malabaristas de Madrid y a la Asociación de Profesionales de Circ de Cataluña para abrir una convocatoria, ¿no?, a todas las compañías que tenemos integradas en las tres asociaciones y seleccionar una compañía de cada una de las ciudades. Las compañías fueron Proyecto EDI en Valencia, Proyecto Sánchez en Madrid y la compañía Sofasir de Barcelona. Compañías pues se juntaron, hicieron un espectáculo conjunto con números intercalados de sus propios espectáculos y actuaron en Valencia en el mes de enero, actuaron en Noya en abril y en Zaragoza en el mes de junio. Incremento de dificultad. Muy raro. Es raro. Sabíamos que el producto era raro, pero pensamos que precisamente en su extrañeza, en su rareza y en su ser especial estaba ese punto de excelencia. No hay muchísimo mercado para un espectáculo como el que estamos montando, pero tampoco hay muchos espectáculos como el que estamos montando. Hay una relación totalmente directa que es, todos hemos pasado por el mismo sueño. Sea un sintetizador, lo digo bien, sintetizador, modulado con las pelotas con una cámara. Sea las cámaras con el infrarrojo, que luego yo lo haya hecho con piezo eléctrico y el otro con una cámara. O sea, al final es solo la herramienta lo que cambia, pero lo que estamos haciendo básicamente es lo mismo.